Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ABC Debate, esta invitación que hacemos en este día jueves 20 de junio. Estamos hoy para abordar un tema que se vincula primero con la frontera, podemos decir, con el comercio de frontera, pero algunas decisiones que se están tomando, propuestas que están apareciendo, que podrían afectar en realidad a todo el sistema comercial del país, a nivel interno incluso. Eso es al menos lo que nos están diciendo personas que conocen el sector, personas que están afectadas por este sector, por esta actividad. Y la situación que se plantea actualmente es bastante particular porque Paraguay atraviesa por un momento económico complicado. Se estima un crecimiento que no se va a alcanzar este año, eso lo reconocen desde el sector público, también los analistas en el sector privado. Y creemos que la situación en Argentina y Brasil tampoco van a cambiar mucho en el corto plazo, al menos. Argentina está a punto de realizar elecciones, la economía no funciona bien. Ayer conocíamos números preocupantes de la Argentina, Brasil también está con problemas. Jair Bolsonaro está afrontando una crisis, porque tiene que hacer reformas y tiene que meter mano a una serie de sectores, entre ellos en el campo previsional, que le está causando serios problemas. En medio de un mundo conflictivo, enfrentamientos entre China y Estados Unidos, y bueno, todo esto, aunque parezca muy lejano, afecta directamente a la economía de nuestro país. Hay propuestas que se están haciendo y queremos debatir sobre eso. ¿Qué es lo que se va a hacer en frontera? ¿Qué es lo que se pretende, se plantea desde el sector privado y también desde el sector público? Esto queremos conocer y por eso hemos invitado a representantes de diversos sectores. Quiero empezar aquí a mi izquierda con el viceministro Humberto Colmán, que nos está visitando. Me parece que ya lo vamos a hacer funcionario aquí de ABC porque está permanentemente con nosotros. Gracias por venir, viceministro. No, gracias a vos, Roberto, por la invitación. Un gusto estar acá. Está el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Gustavo Volpe. Gustavo, gracias por venir. Roberto, encantado de estar aquí en tu programa. A mi derecha lo tengo al señor Iván Dumont, del Centro de Importadores del Paraguay. Gracias, Iván, por venir. A vos, Roberto, gracias por la oportunidad. Y al señor Jerome Pin, así se pronuncia, ¿no? Jerome Pin es el presidente de la Cámara de Perfumería y Cosméticos. Así que bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Roberto. Bueno, quiero empezar con Gustavo Volpe, el presidente de la UIP, preguntándole cuál es la situación en frontera, Gustavo, actualmente, de acuerdo al informe que ustedes tienen, y qué es lo que se está proponiendo como planteo. Digamos, nosotros hemos leído algunas cosas en los medios, por supuesto, hemos escuchado algunas decisiones que se han tomado desde el gobierno, pero ¿cuál es la situación real, el informe que ustedes están teniendo en la UIP? Sí, en realidad aquí se mezclan varias cosas. Hiciste una introducción a este tema. Aquí no se trata solamente de que el Paraguay está con problemas, sino la región y yo diría el mundo entero, porque la previsión en Europa es crecimiento cero y también más o menos similares en China y en Estados Unidos. Están anunciando las tasas de interés a 6 meses son más elevadas que las tasas de interés a 8 años. Y eso es una señal inequívoca de que ellos están previendo una recesión en Estados Unidos, una de las principales economías del mundo, que obviamente nos da la pauta de que el mundo entero está con crisis. Bueno, esto... El comercio de frontera está en crisis también. Esa es una realidad que hay que reconocer. Claro, pero no es la primera vez que ocurre esto. Cada vez que hay problemas con la subida del tipo de cambio en Brasil, cada vez que se desvaloriza la moneda brasilera, hay una parada, digamos, de compra de las ciudades limítrofes o de las empresas que venden a los brasileros, a los acoleiros, a todo ese comercio que se forma. Y esto realmente la razón es porque Brasil y Argentina, y bueno, acá en Argentina también tenemos lo propio, ¿verdad? En donde antiguamente le vendíamos a los argentinos y venían en masa los fines de semana a comprar productos aquí en Paraguay porque les convenía por el tipo de cambio. En este momento no viene nadie y es exactamente al revés, porque como se desvalorizó tanto su moneda, entonces tenemos se agudizaron
o sea, se agudizó el contrabando. ¿Por qué? Porque sus productos son más competitivos y nuestras fronteras son muy permeables. Entonces, obviamente, tenemos un contrabando. Antiguamente le vendíamos productos aquí porque eran más competitivos y hoy en día nos venden los productos argentinos. Bueno, siempre ocurrió, pero hoy en demasía. Ahora, la misma cosa ocurre con Brasil. Cuando decís que esto siempre ocurrió, es sacarle un poco de dramatismo al tema, porque hoy se presenta realmente como una situación dramática. Entonces, cuando decís eso, es sacarle dramatismo a la situación. Por eso te preguntaba cuál es la información que manejan, ¿verdad? Porque desde la frontera nos dicen, esto es catastrófico, nunca antes se sintió lo que se siente. Entonces, cuando uno no está metido en el negocio, trata de escuchar todas las versiones, ¿verdad? Por eso era la consulta. Es sacarle un poco de dramatismo. No es tan dramático lo que se está viviendo allá. Yo no sé si el nivel que hoy en día tiene la crisis es dramático. Yo lo que vuelvo a repetir es que no es la primera vez que ocurre. Cuando hay desvalorizaciones, sobre todo en Brasil, obviamente esto le pega muy fuerte al comercio de frontera. Quiero trasladarle a Iván Dumont del Centro de Importadores. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es una crisis normal? ¿Esto es periódico? Cuando se dan... Yo pintaba esto de Argentina y Brasil porque son las fronteras las que sufren cuando hay cambios en la economía de los países vecinos, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es dramático realmente? Roberto, lo que se está viviendo? Creo que es tal cual como lo dice el licenciado Volpe. La crisis a la que está acostumbrada a sobrevivir el régimen de turismo es frecuente. En este momento puede ser más intensa tal vez que en otros momentos, porque no hay que olvidarse que el régimen de turismo viene sufriendo un deterioro desde el año 2012 aproximadamente, secuencialmente, y no ha vuelto a sus niveles de venta desde esa época. Entonces, obviamente, la recurrencia de las crisis hace que cada vez sea más duro el panorama y cada vez sea más corto tal vez el tiempo de respiro en los que el real se fortalece un poquito y entonces hay un periodo de venta donde las cosas se amortiguan un poco. Y yo creo que hoy la recurrencia y la longitud del problema es lo que hace la diferencia a periodos anteriores. Pero el foco de la cuestión sigue siendo un tema cambiario. Hoy todavía no están instalados las loyas francas que Brasil piensa instalar y ya la crisis es importante en las zonas de frontera. Pero a lo que yo quiero ir es que no es solamente en las zonas de frontera la crisis. La crisis la sentimos nosotros en todo el país. La invasión de productos de contrabando que provienen de Argentina y de Brasil golpea duramente al comercio establecido en toda la República, además de la baja del movimiento económico. Entonces, puede ser que en las fronteras la caída de ventas sea del orden del 50%, pero en el sector doméstico la caída está en el orden del 30%. Entonces, esta es una crisis general país, y para resolver la crisis de frontera no podemos establecer un nuevo régimen, como sería el caso de Duty Free, que genere un sistema de absoluto descontrol y que cambie totalmente las reglas de juego del mercado, menos en un momento en el cual los gremios asociados y de mayor antigüedad en el mercado, que representan más del 80% del PIB nucleado en la FEPRINCO, han trabajado con el gobierno en el contexto de apoyar un proceso de reforma tributaria que nos establece a todos mayores impuestos, aunque se diga que no va a haber mayores impuestos, hay mayores impuestos en el proceso, mayores controles, porque hay mayores controles y mayores exigencias en el proceso que se acaba de aprobar ayer, y mayores complejidades para operar. Y ese norte que el gobierno trazó y que al que los empresarios nos hemos sumado es totalmente antagónico a un sistema de duty free donde el impuesto es cero y los controles son cero. En toda la franja de frontera dentro de un país en el cual no existe forma de control posible. Hoy tenemos dos focos de contrabando, Argentina y Brasil, incontrolables, y queremos generar un tercero interno absolutamente inmanejable. Me gustaría frenarte, Iván, porque después, quería primero dar un panorama, un pantallazo de cuál es la situación y cómo lo ven ustedes que están metidos directamente en este negocio, ¿verdad? Porque después quiero ir a los planteamientos y eso le vamos a preguntar al viceministro, ¿qué es lo que se plantea desde el gobierno y cómo puede afectar a cada uno de los sectores, ¿verdad? Jeremy, ¿ustedes cómo lo ven en su sector específicamente? ¿Están viendo esta crisis? ¿Cómo les afecta? Nosotros en la actividad de perfumes y cosméticos vemos realmente una crisis fuerte y entendemos perfectamente que del lado de la frontera
se ha percibido como una crisis dramática, porque vemos efectivamente tiendas cerrar, gente despedida, es decir que el estado de inquietud de la frontera se entiende muy bien y se ve cuando uno trabaja regularmente en esta zona. También hay que reconocer el apoyo importante de todo el negocio de frontera sobre la economía paraguaya en su totalidad. Es decir, que entendemos esta situación, entendemos la necesidad de apoyar al comercio de frontera, porque tenemos una situación difícil con la economía brasilera y argentina. Tenemos también la perspectiva que se hace cada vez más real, porque no es real todavía, de apertura de las tiendas francas, los duty free del lado brasilero. Entonces las perspectivas son muy negativas. Ahora, cuando vemos que las soluciones que escuchamos sin entender bien de qué se trata serían, de un lado, abrir tiendas francas en Paraguay y de otro lado abandonar la necesidad de registros sanitarios que protegen a los consumidores, ahí nos asustamos, porque reconocemos la necesidad de apoyo al comercio de frontera, pero pensamos que esas medidas que escuchamos son muy perjudiciales para el país, entonces estamos muy inquietos. Bueno, el viceministro Humberto Colmán, le quiero consultar primero, a nivel general, ¿cuánto representa el negocio? ¿Tiene algún dato consistente de cuánto es el negocio de frontera del Paraguay, tanto con Brasil como con la Argentina, digamos? ¿Qué dinero mueve? Pues se hablan de tantas cifras. Yo escuché 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto es realmente? Bueno, lo que tenemos dentro del régimen de turismo registrado son unos 2.000, 2.400 millones de dólares. En realidad creemos que es más que eso, ¿verdad? Por supuesto. Este año está teniendo una disminución importante. El año pasado tuvo una disminución importante del orden del 13-14%. ¿Cuánto aporta de impuesto al sector del negocio? Y más o menos unos 140 millones de dólares. ¿Al año? Sí, estamos hablando de un 6% más o menos de tasa efectiva. Ahora, hablaba Jerome, y yo creo que Iván también lanzó de alguna manera ya un anticipo de cuál es el temor que tienen, pero ¿qué planteamiento oficialmente tiene el gobierno para la frontera? Además de lo que ya conocimos como medidas específicas, una reducción del IVA, tengo entendido, efectivo. Entiendo que va a haber una reducción de aranceles y no sé qué otras medidas más, algunas reglamentaciones, digamos, menos exigentes para los importadores de productos que son comercializados en frontera. Pero acá estamos hablando, Jeremy ya lanzado un poquitito, aflojar un poco los controles en materia de calidad. De registro sanitario. De registro sanitario, por ejemplo, ¿verdad? Iván hablaba de las zonas francas o free shops que podrían abrirse en el lado paraguayo y sabemos la amenaza que representa medidas similares que están abriendo en el Brasil, ¿verdad? Pero oficialmente, ¿qué le pueden decir desde el gobierno a los diferentes sectores, Humberto? Dentro del marco de estas acciones que se anunciaron como parte de un conjunto de acciones que busca atenuar el impacto de la situación económica sobre la economía, el comercio y por supuesto las condiciones sociales en general, hay un componente que tiene que ver con el apoyo a la producción y al comercio. En ese componente, en lo que tiene que ver con el comercio fronterizo, hay una medida temporal de aquí hasta diciembre de reducción de la tasa efectiva del IVA del 1.5 al 1%. También se adecuaron, digamos, se actualizaron las listas dentro del régimen de turismo. Y después hay otras medidas que tienen que ver con decisiones del Mercosur. Cuando hablas de actualizar, la lista tenía una cierta cantidad de productos y se agrandó. No se agrandó, la lista no se puede agrandar, lo que se hace es se reemplaza. Se van reemplazando algunos salen, otros entran. Sí. El Paraguay tiene un acuerdo con el Mercosur que hay 400 productos que tienen un tratamiento especial. Y entiendo que va hasta fin de año también, por acuerdo de Mercosur. ¿Qué cosa? No, la lista. La lista queda permanente. Ahora, lo del IVA sí es temporal. Y lo que quería mencionar también es que el famoso cupo de compra siempre era, digamos, que una decisión de Brasil si lo dejaba no en $300 en lo que tiene que ver con el turismo terrestre. En diciembre del año pasado hubo un acuerdo a nivel general del Mercosur de que todo ya sea 300 y eso por supuesto está todavía pendiente de la ratificación legislativa en algunos de los países. Y eso es lo que se anunció también, que eso ya queda de carácter permanente en $300 en lo que tiene que ver con el terrestre y 500 el aéreo, ¿verdad? Es entonces una medida que tiene que ver con el Mercosur. Lo de las zonas, lo de las tiendas libres de impuestos de loyas francas, efectivamente en Brasil están en ese proceso.
hay que decir que en realidad no es que sea tanto como libre de impuestos, porque hay una serie de costos relacionados para la instalación, por lo menos lo que nosotros vimos, hay una serie de reglamentación a nivel federal y estadual que están aplicando ahí. Entonces hay un requisito mínimo de inversión que uno tiene que la empresa tiene que poner para poder ingresar, que está alrededor de los $70.000. Y después, si bien no hay impuestos, hay una tasa a la comercialización que aplican, que es del 6%. Entonces no es que va a ser cero ahí en las loyas. Y si vemos cómo es la situación en Ciudad del Este, en realidad la carga fiscal, digamos que en general está más o menos por ahí nomás también. Estamos hablando de 6,5-7%. La carga fiscal pura es más o menos la mitad de eso, y después a eso se le suman otros costos que tienen que ver con cuestiones de DINAG y demás, ¿verdad? Entonces, en ese caso particular, también el Mercosur el año pasado acordó establecer la posibilidad de las tiendas libres de impuestos en la frontera en todos los países. Entonces todos los países tienen esa posibilidad de reglamentarlo. Nosotros dijimos, vamos a reglamentar esto, estamos en ese proceso de estudio. Por supuesto, eso no significa tampoco que van a ser cuestiones que tengan que ver con mayor o con menos regulación. Eso va a estar bien establecido en qué tipo de áreas se puede establecer ese tipo de tiendas. Y también va a haber, por supuesto, un costo relacionado con ingresar. O sea, hay una reglamentación que se está preparando desde el Ejecutivo vía decreto. Sí, efectivamente. Y el sistema de tiendas francas o zonas francas o free shops, como le dicen normalmente, esto es un acuerdo del Mercosur. Así mismo, los 4 países se que habilita a todos los países a crear este tipo de tiendas en frontera. Así es. ¿Cuál es el temor, Gustavo, con respecto a esto? Y bueno, el temor es que vivimos en el Paraguay, y en el Paraguay se habla oficialmente de que la informalidad es del 40%, y yo entonces pregunto si eso se va a circunscribir exclusivamente a la frontera, cosa que es absolutamente inviable e imposible, y eso va a permear y va a venir a perjudicar al comercio y a la industria local. Iván acaba de decir algo, va a haber un contrabando interno, que hoy ya hay. En la época del general Rodríguez se liberó Ciudad del Este para todo el país, porque antiguamente era para esa zona, pero era una letra muerta, porque realmente en esa zona se vendía y permeaba, digamos, al mercado. Entonces, el problema está en el tema de la reducción de impuestos por un lado, y por el otro lado, el pasar por encima de normas sanitarias y de que no se tenga en cuenta lo que es la regulación que hace Dinavisa para los medicamentos e INAM para los alimentos. ¿Querías decir algo, viceministro? No, quería complementar, me faltó decir algo muy importante en relación a lo que decía Iván. Acá en realidad hay otras medidas que apuntan a todo el comercio en general. Ahora está listo también un decreto de baja, también temporal, de aranceles a bienes de capital, que eso es para toda la economía en su conjunto, ¿verdad? Va a quedar en cero de aquí hasta a diciembre. Hay una lista de productos ahí que está bien establecido. Entonces, eso en realidad busca apoyar a la economía en general, ¿verdad? Entonces no es que solamente estamos hablando del comercio. Que no son estrictamente tributarios. Y otro elemento importante, Roberto, disculpa que te interrumpa, el tema de DINAC. El tema de DINAC también estamos en el proceso de revisión, pero eso no es para Ciudad del Este, es para todo el comercio en general, ¿verdad? Hoy DINAC tiene establecidas unas tasas que es un ad valorem, un porcentaje sobre el valor, y en realidad no tiene que ser así, porque lo que ellos hacen es prestar un servicio. Entonces se está cambiando el esquema, y la idea es también bajar ese costo, porque sabemos que hoy día hay unos costos o sobrecostos, podríamos decir, para el comercio en general, ¿verdad?, que tiene que ver con estas pseudo aranceles, y lo que queremos hacer también es racionalizar, y esto es para toda la economía. Insisto un poco, viceministro, en esto que decía Gustavo. Hay medidas que se van a aplicar respecto a cuestiones no tributarias, como el caso de control de alimentos, calidad, o control, digamos, que tiene que ver con el sector más de comercio, digamos. En el marco de estas acciones que se presentaban en el equipo económico no hay ese tipo de medidas. No hay. Roberto, ¿me permitís? Sí, van a hablar. Para poner un poco en contexto la situación, antes que nada, respecto a lo que bien dice el viceministro, tal vez la carga tributaria promedio de Ciudad del Este, ellos manejan los números mucho mejor que nosotros, esté en el orden del 6%, por lo tanto estará parecida a lo que será en el futuro el régimen de duty free en Brasil, pero no hay que olvidar de que esa carga, él está hablando de un promedio. Por ejemplo, hoy la electrónica no paga ni 2% de carga final sobre el precio de venta. Sin embargo, el otro extremo serían los whisky, que pagan mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, hay elementos hoy
en la estructura tributaria del país, que es el propio régimen, el régimen de turismo existente, sobre el cual los gremios de Ciudad del Este y los gremios locales hemos venido trabajando desde la instalación del comité previo a este nuevo gobierno, desde el equipo de transición, mostrándole esa herramienta, mostrándole los diferenciales entre cada producto y proponiendo en conjunto que se vayan haciendo ajustes parciales a manera de prueba y error en cada categoría, en la medida que la categoría lo necesite, para no perjudicar finalmente tampoco las arcas fiscales, porque por otro lado, con el régimen tributario que se acaba de aprobar ayer, está buscando el gobierno $300 millones adicionales. Entonces, establecer un régimen de duty free promedio, bajo impuesto para todos, a nuestro criterio va en contra de esa posibilidad de ser específico y targetear cada uno de los problemas con las herramientas que hoy el gobierno tiene. Y ahí quiero llegar a hacer un poco una cronología de los hechos, ¿verdad? Nosotros con la Cámara de Comercio de Ciudad del Este en particular, hemos venido debatiendo las hipótesis, entendiendo y siendo conscientes del nivel de crisis que ellos están viviendo, ¿verdad? Y hemos consensuado en algún determinado momento que medidas extremas como el duty free o medidas extremas como la desaparición de los regímenes de control sanitario no son factibles si pensamos en un conjunto total país. Pueden ser una idea válida para la frontera, pero nosotros como gremios organizados y formales del resto del mercado tenemos que oponernos a esos mecanismos porque son tremendamente perjudiciales para el resto del mercado. Entonces, hemos logrado nosotros un consenso con ellos. Hay sendas notas presentadas al ministro de Hacienda de la Cámara de Comercio que no menciona la hipótesis de duty free, no menciona la hipótesis de relajar los controles sanitarios, porque ya han sido discusiones que hemos tenido y hemos consensuado con ellos esos puntos, ¿verdad? También los gremios organizados afectados por este medio han presentado otra carta en paralelo al Ministerio de Hacienda que prácticamente consensúa el 100% de los puntos, entre ellos la tasa de la DINAC y muchas otras de las mejoras que el gobierno hoy está atendiendo. Con una sola excepción, porque la Cámara de Comercio de Ciudad del Este planteaba establecer un régimen de impuesto a la renta 1% único y definitivo en aduana, que nosotros como gremios organizados locales no coincidíamos con la idea, porque eso es ir en retroceso con respecto al proceso de formalización de los sistemas contables de la economía que hoy tenemos. Entonces, la única discrepancia entre lo que ambos grupos le hemos presentado al gobierno era el tema del impuesto a la renta. Bueno, hasta ahí dicho, ese era el consenso para avanzar sobre esas herramientas. Sin embargo, hoy pareciera que no hay un pedido formal de las cámaras, ni tampoco por supuesto nuestro, pero aparece con fuerza la idea de duty free, que nosotros entendemos que es una solución que trae más problemas que soluciones, valga la redundancia. Quiero dejarlo ahí brevemente, Iván, porque tenemos que ir a un corte. A la vuelta vamos a preguntarle nuevamente al viceministro, porque me gustaría insistir en esto, ¿verdad? Porque creo que Iván lanza algo que a mí por lo menos me preocupa, porque son informaciones que nos llegan sobre cuál sería la intención del Poder Ejecutivo con respecto a ese tema, ese punto específico de los duty free. Entonces le vamos a consultar al viceministro Humberto Colván. No se vayan, que en un ratito estamos de vuelta con este tema. Ahora seguimos aquí con nuestro ABC debate. Esta noche estamos con el tema negocio de frontera. Solamente, digamos, está en crisis actualmente en este nivel que se está hablando. Hay otros sectores internos que sufren lo mismo que plantea el gobierno. Habíamos quedado en este punto con Iván Dumont del Centro de Importadores sobre qué es lo que se está planteando desde el gobierno como medida. Puntos que fueron consensuados, decías Iván, con las propias organizaciones de comercio fronterizo, por llamarlo. Son los gremios. Ahí tengo que hacer una distinción. Existen varios gremios en Ciudad del Este, ¿verdad? Y una de las principales problemáticas que vemos es que hay algunos que apoyan ciertas medidas y hay otros que apoyan otras medidas. Pero en particular, el gremio que se reunió con el presidente de la República y un equipo importante de sus ministros durante 3 horas la semana pasada, es el gremio que presentó la nota en la que te menciono que no existe la propuesta de duty free. Prueba de ello, tengo aquí una propuesta del senador Payo Cuba que presentó esta mañana en el Senado, que pide que se declare de interés esa propuesta y esa nota que fue presentada al Ministerio de Hacienda, que no menciona en ningún punto establecer un régimen duty free ni liberar los controles sanitarios. Entonces, esto es una prueba creo que bastante contundente
de que existe una visión desde Ciudad del Este más organizada y más formal que pretende encontrar un mecanismo de trabajo en el cual ciertamente el gobierno nos puede ayudar a todos en flexibilizar las medidas o las tasas hoy vigentes para que ese sector vuelva a resurgir, pero sin llegar al extremo de generar un proceso incontrolable entre ambas partes. Viceministro, cuando se habla de reglamentar este régimen que se está mencionando, yo supongo que es porque va a abrir una posibilidad de tener una ventaja tributaria comparativa con respecto a esa tasa efectiva que estabas mencionando, porque o si no, no tendría sentido. O sea, entiendo que ese es el objetivo, o sea, tendría incluso una tasa efectiva menor a la que estabas mencionando hace un momento. Sí, pero es muy pronto para decir cuánto va a ser el tema de los controles sanitarios. También es muy pronto, esto recién empezó, como le decía, esto el año pasado, fines del año pasado se aprobó en el Mercosur, y es una posibilidad más, digamos, para que tenga que ver con creación de comercio. Por supuesto, acá de ninguna manera la intención es generar informalidad o una competencia desleal en el mercado interno, ¿verdad? Entonces, para eso estamos trabajando con mucho cuidado en lo que tiene que ver con esta reglamentación, ¿verdad? Porque acá la versión que llega, y yo lo voy a decir directamente, porque esto me lo dijeron a mí, es que hay un grupo muy poderoso de frontera y una empresa fundamentalmente muy poderosa de frontera que tiene un vínculo muy cercano al presidente de la República, y ese grupo es el que está impulsando la posibilidad de reducir aún más y de habilitar este tipo de negocios en frontera. Esa es la versión que llega. Y te consulto directamente. Nosotros no. O sea, esto va a estar abierto a todas las empresas, es una sola empresa la que está gestionando. No estamos trabajando con ningún gremio en particular. Acá hay un equipo de trabajo interno del Estado, donde está también la Dirección de Aduana, la Secretaría de Tributación, y por supuesto eso no tiene ningún interés en particular ni de ningún gremio en particular, ¿verdad? Jerome, ¿ustedes cómo lo ven? Nosotros, en el caso de los duty free concretamente. Sí, justamente nosotros cuando escuchamos que esto es parte de una propuesta, eso nos sorprendió mucho porque siempre pensamos que todos los comerciantes de frontera merecen apoyo, necesitan apoyo por las inversiones realizadas, por el trabajo que hacen y por la situación muy difícil que están enfrentando. Entonces vemos que si una solución tipo duty free tiene que ser aplicada en forma justa, tendría que abarcar una zona grande, tipo el microcentro de Ciudad del Este, y si hablamos de Ciudad del Este, ¿por qué no Salto de Guairá? ¿Por qué no Pedro Juan de Caballero? ¿Y por qué no Encarnación también? Entonces, si queremos una solución duty free que sea justa, tendría que cortar, de hecho, el país en dos. Una zona oriental que no paga impuesto, que sería duty free para consumidores de afuera, y una zona occidental que paga impuestos para el mercado supuestamente local. Y esto sabemos, como lo decía Gustavo, que es totalmente impracticable, exactamente, porque tenemos un país chico y tener una frontera seca, impermeable, no existe. Quiero decir, existe en el papel, pero en la realidad nadie cree en eso. Entonces pensamos que esta solución, de la cual escuchamos hablar sin tener informaciones precisas, nos parece una locura, simplemente, una muy mala solución a un problema que es real y que merece atención, pero este tipo de solución nos parece muy peligroso. Gustavo Volpe me decía ayer en ABC Cardinal que ellos pidieron una reunión con el presidente de la República que hasta ahora no se ha dado. Gustavo. Así es. ¿Y saben por qué? O sea, ¿hay algún tipo de roce con el presidente? No, yo creo que no. La relación siempre está abierta y siempre es muy buena. Nosotros trabajamos muy bien desde el mes de noviembre con el ministro de Hacienda, ¿verdad? Que es el interlocutor en todos estos temas económicos. Yo he hablado el propio martes que tuvimos la reunión en la Unión Industrial Paraguaya, y él me había dicho que en principio podría ser que hoy nos reunamos con el presidente, o de lo contrario ya sería la semana que viene. Todo dependería de su tiempo, ¿verdad? Lo que realmente molesta en este tema es que grupos pequeños tengan acceso directo y se reúnan 3 horas y media, y nosotros que somos los formales, que cargamos sobre nuestros hombros todo el peso del Estado, porque nosotros somos los que generamos los negocios que pagan los impuestos, y los impuestos sirven para que el Estado se sustente. Ahora nos pidieron hacer un ajuste y hemos trabajado razonablemente
con luces y sombras para ciertos sectores, pero finalmente ayer se aprobó en la Cámara de Senadores, o sea, ya tiene media sanción esa reforma que hemos trabajado en conjunto. Y que cuando eso se necesitaba, nos convocaban y nosotros estábamos ahí firmes. Pero ahora que nosotros necesitamos aclarar, porque lo peor que hay en un tema así, es que no sabemos, finalmente no sabemos lo que pasa, ni sabemos si van a acceder o no. Yo les contaba a ellos recién, yo estuve ayer con el ministro de Salud, y estas dos instituciones corresponden al Ministerio de Salud, INAN y Dinavisa, y él no sabía absolutamente nada. Entonces se pone todo como medio difuso y encima no le dan, parece, la importancia que tiene que este sector formal de la economía esté inquieto por toda esta situación. Entonces de repente la dilación en la reunión hace que pensemos que esto existe porque van a llevar con la panza el problema adelante, o sea, esta solución entre comillas, y entonces eso nos pone más nerviosos. ¿Y pues, se puede decir quiénes estuvieron reunidos con el presidente? O sea, para conocer, para que la gente sepa, porque hablamos de un grupo pequeño que se reúne con el presidente y que tiene mucha llegada y se reúne 3 horas. O sea, ¿quiénes son? No sé si el viceministro participó de esa reunión. Nosotros en principio recibimos la información de que íbamos a estar invitados todos los sectores afectados por esto, pero después finalmente esa reunión cambió de foco y se hizo exclusiva con, en principio, la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, pero no es solamente Ciudad del Este, porque ellos integran a gente de Pedro Juan Caballero, integran a gente de Salto del Guairá e integran a gente de Encarnación para darle una visión más amplia al contexto de la situación. Yo traslado al viceministro, no sé si estás en conocimiento, estuviste en la reunión. No tengo los nombres específicos ni la información de esa. Pero no estuvo en la reunión, no, el ministro de Hacienda estuvo. El ministro estuvo. Pero hubo una reunión, digamos, donde se trató. Sí, y se publicó en los medios. La foto de la reunión está en todos los medios, ¿verdad? Entonces ahí se pueden identificar los nombres. Pero si me permitía agregar una cosa. ¿Se refieren a esa reunión publicada? Esa reunión se publicó en todos los medios, la foto de las personas participantes. Ahora bien, un punto nomás para sumar a lo que decía Gustavo. La preocupación en el fondo es que la crisis es real. La crisis es real no solamente en la frontera, es real en todo el país, y que la solución no puede ser un elemento que agrave esa crisis o, como decía Jerome, que parta al país en dos sistemas de funcionamiento absolutamente diferentes. Esa es la visión que nosotros tenemos que este modelo traería y que haría imposible de sostener. Y me quiero apoyar en un ejemplo muy cercano. Bolivia implementó un sistema parecido a esto en la zona de Puerto Aguirre, frente a Corumbá, Brasil. Le duró 2 años y medio, 3 años, tuvo que cerrar, porque Bolivia tiene un mercado altamente informal como el nuestro, entonces el 90% de esa mercadería volvía al mercado boliviano. Y la prueba está allí, Bolivia tuvo que cerrar ese modelo. Entonces nosotros con una informalidad que se midió el año pasado, sin los niveles de contrabando que existen este año, se midió en 40% y que hoy estará seguro por encima de 50%, queremos establecer una nueva mecánica que creo que el gobierno tiene que reconocer que no tiene las herramientas para garantizarnos de que va a ser impermeable. Entonces vamos a establecer un frente más de problemas. Viceministro, ¿cómo funcionan las tiendas? O sea, en el concepto que tiene el Poder Ejecutivo, ¿cómo funcionaría? Para que la gente nos siga un poquitito, porque hay muchos, yo no conozco las tiendas francas, no sé cómo funciona. O sea, es un espacio cerrado como una especie de parque donde se tienen las empresas instaladas. ¿Es la ciudad donde se establecen zonas específicas? ¿O son comercios individuales que van pidiendo y se les habilita? ¿Cuál sería el mecanismo? Mira, como te decía antes, es muy pronto para decir en nuestro caso en particular. Entiendo que en otros países hay experiencias diversas donde hay ciudades enteras que pueden ser, digamos, que calificadas como zona o tiendas libres de impuestos, y en otros lugares donde está circunscrito, digamos, a un área física y una infraestructura como un shopping o algo así, ¿verdad? Entonces eso no quisiera entrar todavía en el detalle, como te digo, es muy pronto la reglamentación, apenas estamos empezando a trabajar en el equipo, ¿verdad? Entonces se entiende que por supuesto tiene que haber una ventaja ahí que está orientada, así como lo están haciendo los brasileros, solamente a aquel turismo que está de paso, que tiene que ver entonces con requisitos. Por ejemplo, si vos te vas a una tienda de duty free aérea, te piden tu pasaporte, tu documento, tu ticket aéreo, y en función a eso te venden el producto, ¿verdad? De esa misma manera debería funcionar
aquí, ¿verdad? Entonces, es un elemento importante a considerar. Por supuesto, hay un desafío en lo que tiene que ver con los controles y establecer muy bien en qué zona va a estar establecida, ¿verdad? Entonces, eso es ideal. Pero hay un ejemplo, señor viceministro, disculpe, pero para pasar de Ciudad del Este de Foz a Ciudad del Este no existe ni siquiera trámite migratorio, y a la inversa tampoco. Entonces, no hay ningún elemento que en un duty free terrestre permita el control de quién es genuinamente un turista, como sería el caso de un aeropuerto, donde el riesgo está circunscrito a los 100 pasajeros que vienen en el avión y que tienen que tener su ticket aéreo en la mano. En Ciudad del Este el tráfico de personas de ida y vuelta es absolutamente incontrolable, y por decisión conjunta de ambos gobiernos, porque no se hacen migraciones de un lado o de otro para facilitar el tráfico de personas, el tránsito, perdón, de personas de un lado a otro, al punto que hay ciudadanos brasileños que cruzan a trabajar todos los días al régimen de duty free. Entonces, por eso en algunos momentos decíamos, la crisis es real, pero también hay, cuando se mencionan ciertas cifras, se habla de 4.000 empleos que ya se han perdido en Ciudad del Este. Probablemente sean ciertos los 4.000 empleos, pero ¿cuánto de eso también son gente que proviene de Brasil? No necesariamente sean paraguayos. Sin embargo, una solución como esta sí afectará a empleos absolutamente genuinos, formales nuestros. Todos los supermercados de la región y de 200 o 300 kilómetros de la redonda tendrán reducciones de personal enormes. La Cámara Paraguaya de Supermercados emplea directamente 29.000 personas, más indirectamente otras 10.000. Entonces, ese es el grado de impacto probable en la economía, y entiendo y somos conscientes de la realidad de los 4.000 empleos, de los cuales, no sé, un porcentaje alto serán paraguayos, ciertamente. Pero trasladar ese problema con una herramienta que lo potencia y lo multiplica por 10 al mercado doméstico es lo que a nosotros como empresarios nos preocupa. En la ignorancia, sí, adelante. No, digo, hay muchos comerciantes en Ciudad Este que no van a poder beneficiar de esas zonas francas, dependiendo cómo se hace, y en este caso ellos van a salir también perjudicados. Entonces no vemos bien el modelo organizacional que pueda cubrir la necesidad de apoyo de la frontera. Eso es nuestra pregunta principal. Sí, yo no entiendo cómo funciona la tienda, por eso la ignorancia total en la cuestión, pero yo no sé si hay solo algunos tipos de productos que se pueden vender, o sea, hay una lista de productos también, o se abre, digamos, al tipo de comercio que vaya a instalarse. Funciona en realidad la inversa. Son marcas específicas. Hay una lista de excepción, hay una lista acotada de ciertos productos que no se pueden vender. El resto de los productos sí se pueden vender, y esa lista de excepción es corta. Cigarrillos, armas, neumáticos y 3 o 4 cosas más. Que no se pueden vender. El resto, sí. Existe un mecanismo en otros países, en el Uruguay, en la Argentina, por el cual uno va a una tienda, compra el producto, paga todos los impuestos internos, y entonces entra en un régimen que le permite que cuando sale del país demuestra que uno es turista y demuestra que está sacando ese producto, te devuelven parte del IVA, que es un IVA importante, estamos hablando del 21 o del 26%. Entonces, seguramente no devuelven la totalidad, pero ese es un mecanismo que se usa en Argentina, normalmente, que se usa también en el Uruguay, pero se puede utilizar a través de la gente que pasa por las aduanas, y en este caso en particular, como decía Iván recién, en los diferentes, en el límite con Brasil no hay ninguna salida por aduanas, ni tampoco por migraciones, ¿verdad? Esto se usa mucho en los aeropuertos, fundamentalmente. Bueno, pero los aeropuertos en sí ya son zonas que no necesita uno que ir a demostrar que está sacando, ¿verdad? Son zonas dentro del aeropuerto que están inclusive en las zonas donde uno ya pasó todos los controles, y que están solamente los pasajeros que se van a embarcar, o los pasajeros que vienen entrando al país, que son pasajeros, que no es gente del país donde entran. Es gente controlada, digamos, limitado y bien controlado. Yo quiero hacer una pausa, y a la vuelta vamos a hablar. El negocio de frontera es un negocio viable a mediano plazo, es lo que uno se pregunta a partir de esta realidad, ¿verdad? Lo que pasa en Brasil, lo que pasa en la Argentina, los vaivenes económicos. Sé que Ciudad del Este, yo considero que Ciudad del Este es una de las ciudades, una de las zonas que más se renueva y tiene una capacidad de renovarse, porque se van acomodando a lo que exige el mercado, ¿verdad? Pero es el modelo de negocio que vamos a tener que mantenerlo en el futuro, y que nos va a redituar todavía, porque genera ingresos al fisco. Vi que Gustavo como que movió la cabeza cuando se hablaban de 140 millones de dólares
No es mucho, entiendo No lo es que nada. está diciendo, con respecto a lo que mueves una zona fronteriza. Vamos a hablar un poco de este tema. Hacemos la pausa y a la vuelta estamos con él. Bueno, quedamos con una pregunta flotando hace rato y aquí abro para que podamos intercambiar opiniones. ¿Es un negocio viable el negocio de frontera? No quiero hablar de Ciudad del Este, creo que es la principal, ¿verdad? Pero ¿es viable esto en el tiempo para la economía paraguaya? ¿Qué hay que hacer? Porque acá se está criticando la posibilidad de abrir tiendas, digamos, libres de impuestos en zona paraguaya. La realidad te dice que del otro lado de la frontera ya lo están haciendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde Paraguay? ¿O cuál es la propuesta que ustedes tienen de salida a esta situación? A mí Sí. me gustaría contestarte porque este es un tema de larga data. Y no sé si ustedes se recuerdan que Ciudad del Este era la segunda ciudad más importante de comercio del mundo, ¿verdad? Ciudad del Este era, después de Hong Kong venía Ciudad del Este. Y eso era por las altas cargas tributarias que tenía el Brasil. Y fue un mecanismo utilizado por el Brasil para que ellos puedan acceder a los perfumes, a los alcoholes y a la electrónica. Entonces, obviamente sus cargas tributarias eran muy elevadas y se generó ese polo en donde al principio no hacía mucha falta tener mayores beneficios para poder vender, y entonces el comercio era inconmensurable, ¿verdad? Y con el transcurrir del tiempo eso viene cayendo, año a año viene cayendo, y esa es una realidad. Y hasta aquí el Brasil no le dio mucha importancia y trató de regular ese comercio a través de los topes de compra que se le exige a los turistas. Entonces ahora están queriendo ellos entrar en ese negocio para que el brasilero no tenga que salir de Brasil y se quede a comprar en los duty free. Eso es categórico. Ellos hasta aquí, ningún gobierno se había preocupado en que el brasilero no salga para comprar, que venga al Paraguay a comprar más barato. Entonces ellos ahora ya se están preocupando con que ese brasilero que venía se quede, compre, y que le va a resultar igual o un poquitito más caro, pero no va a tener toda la complicación que es venir a un país extraño, diferente. Entonces, los países están tomando sus medidas, y sobre todo Brasil, que es el principal comprador, digamos, de nuestra frontera. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta que este es un negocio que van a ir apretando cada vez más la clavija, como viene ocurriendo de la época del presidente Guasmosi. Yo recuerdo una vez que al presidente Guasmosi se hizo un almuerzo en un restaurante conocido que tiene el nombre de un arroyo, para no decir el nombre, y justamente los empresarios salieron y le preguntaron, recuerdo bien quién fue el que le preguntó, y yo creo que él quedó completamente descolocado, porque en esa época el 50% de la recaudación del Ministerio de Hacienda provenía de la venta de ese sector. Entonces le dijo, bueno, pero ¿qué va a pasar? Porque esto va a ir disminuyendo, y cómo el gobierno va a obtener los recursos que necesita un Estado. Ya se discutía algo. Ya se discutía en la época de Guasmosi, del presidente Guasmosi. Iván, la pregunta porque en el sector importador, digamos, ¿cómo lo manejan ustedes? Sí, bueno, ¿Cuál sería la salida? Desde el sector importador obviamente tenemos años de experiencia en este régimen, y creo que va mucho en el sentido de lo que decía Gustavo. Brasil ha tomado una medida que marca un quiebre en el futuro del negocio de frontera. La crítica al modelo brasilero de establecer las loyas francas ha sido justamente el nivel de contrabando interno que eso va a generar en Brasil. Y la respuesta interna o extraoficial de Brasil le dice, yo prefiero que el contrabando sea interno, pero que me deje 3 o 6% pagando en el lado brasilero, a que el contrabando me venga de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, donde están instalados los otros negocios que me generan ingresos de mercadería al Brasil sin dejarme absolutamente nada. Entonces, Brasil se ha posicionado de manera diferente en este esquema, y Brasil dijo, este negocio existe y yo quiero ser parte.
Nosotros tenemos que competir eficientemente. Competir eficientemente no va a ser a través de la tasa nomás, porque la tasa de Brasil también por decreto la puede cambiar. Y si ya tomó la decisión de estar en este negocio, vamos a estar compitiendo constantemente por la tasa. Sin embargo, para el sostenimiento de este modelo hay que hacer otras cosas. El nivel de inversión que hay en Paraguay en este modelo, en las tiendas que están montadas, el nivel de variedad, la calidad de los productos que se exigen, lo que se ha logrado mejorar en cuanto a legitimidad de los productos, con los controles sanitarios, con los controles de INAVISA, con los controles de DINAPI, es altísimo. El estándar que nosotros tenemos instalado es mucho más alto del que los brasileños pueden lograr en corto tiempo. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que defender con medidas estructurales en las ciudades. Tiene que haber apoyo de las gobernaciones, tiene que haber apoyo de las intendencias en lograr que realmente el turismo de compra a Paraguay sea un paseo cómodo, seguro y fácil, y que por la variedad y por la calidad de nuestra oferta nosotros podamos sobrevivir en este modelo, probablemente ya no en un modelo mayorista, pero sí que el turista genuino se sienta atraído por la calidad de lo que nosotros ofrecemos y podamos seguir teniendo una parte de ese negocio, porque Brasil está decidido a llevarse una buena parte del mismo, ¿verdad? Entonces ahí, para sumar nomás una conclusión, el propio modelo de duty free, cuando es lo que nosotros nos preocupa, del lado de Brasil tiene la misma crítica, es muy poco controlable. Pero Brasil dice, yo prefiero que sea poco controlable algo que me dejó un 3 o un 6% antes que sea incontrolable algo que me viene de afuera y me deja hacer. Ahora, viceministro, ¿cómo lo ven ustedes? Tema Ciudad del Este, ¿qué hay que hacer? O sea, hay que mantener esto, hay que mejorar el modelo, hay que cambiarlo totalmente. A nivel del Poder Ejecutivo, justamente el tema de los duty free, digamos que es una parte de una visión de que hay que fortalecer lo que tiene que ver con los atractivos para el turismo, más allá de lo que tiene que ver con las compras en Ciudad del Este. Entonces, creemos que nuestro país tiene esos atractivos, por ahí falta infraestructura para poder promocionar más eso. Entonces, esa es una vía, y la otra vía, por supuesto, tiene que ver seguir fortaleciendo la posibilidad de encadenamientos productivos con la industria brasilera y la posibilidad entonces de que algunas maquiladoras se sigan instalando en la zona, por ejemplo, de Alto Paraná, como ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿verdad? Entonces, esto digamos que hay que verlo de esa perspectiva, y sumando un poco a lo que tiene que ver con el duty free, en general hay un esquema de control también informático de los depósitos y demás que se supone tiene que ser mucho más estricto que en los demás casos, ¿verdad? Entonces, y por supuesto lo que tiene que ver con el control de quienes compran, ¿verdad? Insisto en ese punto, es cierto que no es fácil hacerlo, pero hay que establecer esos controles también, ¿verdad? Los temas sanitarios creo que no es un tema, reitero, no es un tema que se haya conversado ni que sea parte del conjunto de acciones, ¿verdad? Jerome, ¿cómo lo ven ustedes? Yo veo futuro en el comercio de frontera, especialmente en Ciudad del Este, por básicamente los temas que mencionó Iván, la variedad de oferta que hay, las inversiones, la calidad de muchos comerciantes que tienen una visión empresarial. Ahora, obviamente, nuestro modelo tiene que mejorar. Y esto pasa, como decía por Iván, pasa por una gestión pública de mejor calidad, gobernación, municipalidad especialmente, para que el turista cuando viene en Ciudad del Este tenga un tiempo agradable. Seguridad, estacionamiento, limpieza, tránsito, todas esas cosas. Hay mucho que desear y eso se tiene que mejorar. Una cuestión importante, Roberto, me parece que faltó mencionar, que en la medida que se profundice el comercio en el Mercosur y que tengamos hacia una integración económica y comercial más profunda y ir adelante hacia una unión aduanera, ¿verdad? Estas ventajas que hoy tiene ese turismo, el régimen de turismo, van a ir desapareciendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces eso también hay que considerarlo y por supuesto eso implica la necesidad de desarrollar otro tipo de actividades, por eso insistía en buscar esos encadenamientos también productivos con el Brasil. Gustavo, quería decir. Además, sí, nos estamos olvidando de algo muy importante. La cuna del mal que nos trataban de contrabandistas, lavadores de dinero, traficantes de armas, era la zona de Ciudad del Este. Era la zona de la frontera. Y eso se fue mejorando. Hemos ido mejorando. Y ahora, con todas estas leyes que se tienen que aprobar de CEPRELAT, o sea, del tema del lavado de dinero, de una serie de acciones que están inclusive en el Parlamento, cada día va a ser más complicado ese tema, porque ese tema no se hace bien. Amén de que las tasas son muy bajas, hay una gran evasión de los impuestos aduaneros
y también del IVA. ¿Quién puede controlar a qué precio se vende a un turista? Si no hay factura, no hay nada. Entonces depende mucho de la voluntad del comerciante, de lo que tiene que tributar de IVA. O sea, hasta en ese aspecto no hay forma de controlar. Y hay que reconocer de que se mueven grandes cantidades de mercadería. Y pongo otro ejemplo. Cargueros que vienen de Estados Unidos llenos de electrónica y sobre todo de celulares, se paga por kilo. Se seguía pagando por kilo, eso se empezó a apretar ahora. Entonces, realmente había una, digamos, era un portón abierto a que haya evasión impositiva. Y aún así tienen problemas. Como que había un pacto tácito incluso, Gustavo, me parece, en ese sentido. Y entonces después ahí venían todos los problemas de lavado y de una serie de ilícitos que decían, uno decía, yo soy paraguayo, decían en el exterior, y decían, contrabandista, traficante de drogas, vendedor de armas. Así era antes. Por suerte eso se redujo al mínimo. Sí, Humberto, perdón. No, yo quería también sumar quizá otro elemento, digamos, de tomar en cuenta que en realidad hay que ver lo que termina haciendo efectivamente Brasil, ¿verdad? Porque yo creo que ahí hay, digamos que de alguna manera una disputa interna, que por un lado, por supuesto, el gobierno busca darle competitividad a la economía, eso implica revisar la carga de impuestos y aranceles, pero por otro lado ya tiene una situación fiscal muy delicada, con un déficit fiscal muy alto, una deuda pública muy alta. El presidente Bolsonaro en estos días tiró un tuit donde decía que están revisando aranceles, pero no han hecho una medida efectiva todavía hoy día. Entonces yo creo que hay también mucho de humo acá, mucho de cortina de humo me parece, y hay que ver qué termina haciendo efectivamente el gobierno brasileño. Bueno, yo no sé, perdón, no sé si nos queda un corte más o ya 3 minutos tenemos para terminar. Yo no sé si querés agregar algo breve, pues yo quería hablar del tema de los impuestos. Redondear sobre el punto del viceministro. Justamente por el escenario todavía inestable y todavía confuso de lo que pueda ocurrir en el futuro, nosotros creemos que tenemos hoy en el régimen de turismo las suficientes herramientas para ir regulando de a poco y en un modelo prueba y error las necesidades de ese sistema, dándole las ventajas que el régimen necesita, sin por ello generar un caos en el resto del país. Entonces nos parece que la medida es seguir ajustando lo que hoy tenemos y no crear un régimen nuevo que pueda traer más problemas. Yo le decía al viceministro Humberto Cormán que me siento traicionado por el Poder Ejecutivo. Le decía, uno, porque se prometió que íbamos a tener recortes o racionalización de gasto, podemos decir, del presupuesto público, y antes o durante el estudio de la reforma impositiva, que ayer tuvo media sanción de la Cámara de Senadores. Y también me siento traicionado por Marito, porque Marito discurseó durante toda su campaña que no iba a aumentar impuestos, que no iba a tocar los impuestos, y finalmente lo primero que hace es enviar este proyecto. Pero bueno, las cartas están tiradas, ¿verdad? Pero le quiero preguntar al viceministro, ¿qué van a hacer? Porque hasta ahora no vemos. Yo incluso, no sé, hasta soy capaz de hacer una apuesta a ver si realmente se toman medidas sobre este tema, que es muy delicado. Porque a la gente se le está pidiendo contribuir más, se van a aumentar los pagos impositivos, no nos engañemos, se habla de 300 millones de dólares, no es poca plata, estamos hablando, Ciudad del Este aporta 140 millones, acá estamos hablando de un aumento de 300 millones, el doble de lo que aporta Ciudad del Este. Entonces, la pregunta es, viceministro, ¿qué van a hacer? O sea, por el lado del gasto público, Roberto, como hablamos en su momento, está el tema de compras públicas. El decreto de reordenamiento del sistema de compras públicas ya está siendo analizado en las áreas jurídicas de Presidencia y de Hacienda. Eso está muy próximo a salir. Ahí lo que se busca, como hablamos en su momento, es avanzar en el esquema de compras consolidadas y aprovechar la escala que tiene el Estado, que no la estamos aprovechando, generar unos ahorros ahí que se estima puede llegar a ser inclusive de hasta 400 millones de dólares. Eso por un lado. Otro tema concreto que tenemos es el tema de regular lo que tiene que ver con las estructuras dentro del Estado, porque pasa muchas veces, hay que decirlo, pasa muchas veces que las entidades generan unas estructuras y muchas direcciones, departamentos, y de esa manera se va aumentando el gasto administrativo y salarial, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un control a eso, vamos a establecer un esquema básico donde van a tener que adecuarse todo, y con lo cual vamos a tener también un control en materia de gasto salarial y gasto administrativo en general, ¿verdad? Recientemente se reunió la comisión de gasto y ahí se hizo un resumen de todo lo que de lo que se discutió. Y también, ¿cuándo vamos a ver algo de eso?
Corto porque nos queda menos de un minuto. Y la Comisión de Gasto ahora va a quitar un resumen de sus recomendaciones, que entiendo que van a firmar todos los que estuvieron asistiendo, así como lo hicimos con la Comisión Tributaria en la primera vez. Gustavo me decía también en uno de los cortes que están preparando unas propuestas que van a hacer sobre Sí, ya tenemos. Hoy seguramente, mañana le vamos a hacer llegar al presidente de la República y con copia al ministro de Hacienda, donde hay propuestas concretas y realizables. En el tema de las compras públicas, a través de las reuniones que hicimos de contención al gasto público, nos enteramos, y ahora está quedando al descubierto, de que había un grupo de empresas, de los mismos dueños, que era dueño de más del 50% de todas las compras del Estado. O sea, a todas luces, algo ocurría ahí, por eso... Algo raro está pasando. Bueno, entonces ese es uno de los temas. Y el otro tema, alguien dijo acá, cuando trabajamos mucho en la 24-21, nosotros tuvimos la promesa del ex ministro de Hacienda, Dionisio Borda, de que íbamos a trabajar después en la contención del gasto. Estaba en el pacto que se firmó. Estaba en el pacto que se firmó. Se multiplicó por 7 la recaudación impositiva y el gasto creció 8, por eso que no alcanza. Entonces, necesitamos cambiar el modelo, que el gran patrón es el Estado. Y entonces que los políticos son los dueños de los puestos de trabajo. Eso es algo que hay que cambiar en este país, porque eso es lo que nos lleva a tener unos déficits descomunales. Bueno, tenemos que cerrar lastimosamente. Les agradezco muchísimo la visita, muy interesante. Por supuesto, esto va para discutir muchísimo y vamos a ver a medida que avanza, a ver qué novedades tenemos, y eso va a permitir que nos volvamos a reunir acá. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos esta noche. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves.